tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 1 de noviembre del 2024. Ya hoy es el tercer y último encuentro tecnoformativo de la Unidad Curricular Derechos de la Niñez y Adolescencia, Derechos del Niño y del Adolescente, tanto en el programa de Derecho como en el programa de Educación. Bueno, la clase pasada vimos varias instituciones, dijimos entre ellas que el sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes se encuentra definido en el artículo 117. Dijimos que es el conjunto de órganos, entidades y servicios que formulan, coordinan, integran, orientan, supervisan, evalúan y controlan las políticas, programas y acciones de interés público a nivel nacional, estatal y municipal destinadas a la protección y atención de todos los niños, niñas y adolescentes y que establecen los medios a través de los cuales se asegura el goce efectivo de los derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes establecidos en la ley. ¿Cuál ley? La Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, que igualmente este sistema o ese sistema funciona a través de un conjunto articulado de acciones intersectoriales de servicio público desarrolladas por órganos y entes del Estado y por la sociedad organizada, que tiene medios para el logro de sus objetivos, y entre esos medios están las políticas y programas de protección y atención, las medidas de protección, los órganos administrativos y judiciales de protección, las entidades y servicios de atención, las sanciones, los procedimientos, la acción judicial de protección y los recursos económicos, que el Estado y la sociedad tienen la obligación compartida de garantizar la formulación, ejecución y control de estos medios, y es un derecho de niños, niñas y adolescentes exigir el cumplimiento de esta garantía. Igualmente, me establece o me determina cuáles son los integrantes en el artículo 119 y me indica que es el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de protección integral de niños, niñas y adolescentes, los consejos de los derechos de niños, niñas y adolescentes y los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes, los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes y la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Servicio Autónomo de la Defensa Pública, las entidades de atención, las defensorías de niños, niñas y adolescentes, los consejos comunales y demás formas de organización popular. Igualmente, pues bueno, cuenta con un conjunto de órganos, tanto administrativos como jurisdiccionales, que coadyuvan en ese funcionamiento, en sus objetivos del sistema rector nacional. Entre ellos, pues están los órganos jurisdiccionales como el Ministerio Público, también está la Defensoría del Pueblo, también tenemos entidades administrativas como las entidades de atención, los consejos municipales. Bueno, todos estos órganos, como lo indica el mismo definición, coadyuvan en el desenvolvimiento de las garantías y derechos que le asisten a los niños, niñas, adolescentes en aras de ese interés superior del niño, niña, adolescente. También pues hablamos de las medidas de protección que están definidas en el 125, y que las medidas de protección son aquellas que impone la autoridad competente cuando se produce en perjuicio de uno o varios niños, niñas o adolescentes individualmente considerados la amenaza o violación de sus derechos o garantías con el objeto de preservarlos o restituirlos. La amenaza o violación que se refiere a este artículo puede prevenir de la acción u omisión del Estado, la sociedad, los particulares, el padre, la madre, representantes o responsables o de la propia conducta del niño, niña, adolescente. Me establece los tipos de medidas de protección que están en el 126, entre ellos la inclusión del niño, niña, adolescente y su familia en forma conjunta o separada en los varios programas como de orientación psicológica, orientación psiquiátrica, por ejemplo, orden de matrícula obligatoria, permanencia según el caso en las escuelas o planteles o institutos de educación, cuando en el propio hogar del niño, niña orientada, de niño, niña o adolescente, orientando y apoyando a los padres, madres y representantes o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, la orden de tratamiento médico, psicológico, como les indiqué, abrigo, separación de la persona que maltrata al niño, niño o adolescente en su entorno, colocación familiar o adopción, y estas medidas pues van a ser impuestas o por el tribunal o por los consejos de protección, dependiendo de ellas, ¿no? Por lo menos el abrigo es una medida provisional y excepcional dictada en sede administrativa. El Consejo de Protección, que es un órgano administrativo, es coadyuvante del sistema rector nacional, pero es un órgano administrativo. Pero impone esa medida provisional y excepcional, que es el abrigo, que se ejecuta en familia sustituta o una entidad de atención en forma de transición
a otra medida administrativa de protección o a una decisión judicial o de colocación familiar o entidad de atención o de adopción, siempre que no sea posible, pues el reintegro del niño, niña, adolescente a la familia de origen. Y bueno, si en el plazo máximo de 3 días, de 30 días, no se hubiera podido resolver el caso por la vía administrativa, el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes deberá dar aviso al juez o jueza competente objeto que dictamine lo conducente. Esos son en el caso de las medidas de abrigo. Igualmente, pues bueno, ya de ahí en adelante los artículos, es decir, 137, los que están en la sección segunda, me habla de las atribuciones del Consejo Nacional de los Derechos del Niño, las formas de constitución, su junta directiva, presidente o presidenta, el control tutelar, bueno, las oficinas y demás. Luego están los consejos municipales de derechos, que también forman parte del sistema rector nacional, sus atribuciones, cómo está constituida la junta directiva. Luego están las disposiciones comunes a esos consejos de derechos de los niños y adolescentes, del artículo 150 en adelante, el carácter no remunerado, la pérdida de las condiciones de integrante. Luego están propiamente los consejos de protección de los niños, niñas y adolescentes y los definen como los órganos administrativos que en cada municipio y por mandato de la sociedad se encargan de asegurar la protección en caso de amenaza o violación de derechos y garantías de uno o varios niños, niñas o adolescentes individualmente considerados. Estos consejos son permanentes y tendrán autonomía en el ejercicio de las atribuciones previstas en la ley y demás normas del ordenamiento jurídico. El carácter de sus integrantes y la autonomía de la decisión está en el 159, las atribuciones, entre ellas ejecutar medidas de protección, hacer seguimiento al cumplimiento de las medidas de protección, solicitar la declaratoria de privación de patria potestad en los casos en que diera lugar, y demás. Igualmente está la forma de seleccionarlo, los requisitos para ser integrante, su funcionamiento, la pérdida de condición de integrante. Y están los órganos judiciales, como les decía, que el Ministerio Público es uno de ellos y el Servicio de la Defensoría del Pueblo y el Servicio Autónomo de la Defensa Pública. El Ministerio Público pues deberá contar con fiscales especiales para la protección de los niños, niñas y adolescentes en cada localidad donde se constituye un tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes. Deberán crearse fiscales especiales de protección de niños, niñas y adolescentes exclusivamente para el ejercicio de la atribución prevista en el literal C del artículo 170, los cuales deberán ser distintos a aquellos con competencia en materia penal ordinaria. También están los fiscales especiales en materia de responsabilidad penal y están los fiscales especiales en materia de protección del niño, niña y adolescente. Son dos jurisdicciones, recuerden, especializadas, pero cada una con competencias diferentes por materia. El Servicio Autónomo de la Defensa Pública, las atribuciones de la Defensoría del Pueblo, las atribuciones de la defensa pública. Los órganos jurisdiccionales, recuerden, jurisdicción como tal, en el artículo 173 de la LONNA, perdón, me indica que corresponde a los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes y a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia el ejercicio de la jurisdicción para la resolución de los asuntos sometidos a su decisión, conforme a lo establecido en el título previsto para el sistema rector nacional y en la sección segunda, en lo que atañe a los órganos jurisdiccionales, las leyes de la organización judicial y la reglamentación interna. Pero efectivamente la potestad de decir derecho de administrar justicia en este caso, pues corresponde a los tribunales de protección y la sala de casación social. La creación de los tribunales de protección me indica que los tribunales de protección tienen sede en Caracas y en cada capital del estado, además de las localidades que determina la dirección ejecutiva de la magistratura. Por decir, en el estado Táchira hay una sede en San Cristóbal y hay ahora una extensión en San Antonio del Táchira. Los recursos de los que debe contar pues los tribunales y demás. Eso está contemplado pues en la misma ley, en los artículos 177, 175, 178, las atribuciones, que inclusive pues los tribunales de protección deben contar con equipos multidisciplinarios. Esos equipos multidisciplinarios se organizarán como servicio auxiliar pues de carácter independiente e imparcial para brindar en el ejercicio de la función jurisdiccional apoyo a esa consideración integral en aras del interés superior del niño, niña y adolescente. Las atribuciones del equipo multidisciplinario, entre ellas contribuir con el desarrollo de la mediación en los procedimientos judiciales, intervenir como expertos independientes, brindar asesoría integral a las personas a quien se debe solicitar consentimiento en materia de adopción y demás. En un ambiente
físico adecuado, de tener los tribunales de protección y bueno, para efectivamente para armonioso, para que esos niños, niñas, adolescentes pues se sientan cómodos o todas las partes intervinientes, ¿no? En esos procesos pues que pueden ser hasta cierto punto contenciosos, ¿no? O son hasta cierto punto contenciosos. Las entidades de atención, que son instituciones pues de interés público que ejecutan proyectos, medidas y sanciones. Estas pueden ser constituidas a través de cualquier forma de organización o asociación pública o privada mixta que permita la ley. Las entidades de atención creadas por organismos del sector público son públicas a los efectos de la ley. Las entidades de atención del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes solo ejecutan las medidas de abrigo y colocación, las cuales son dictadas por la autoridad administrativa o judicial según el caso. Igualmente, pues están los principios de esas entidades de atención, entre ellos la preservación de los vínculos familiares, sus funciones, la atención de emergencia, cómo se registra y inscribe una entidad de atención, los procedimientos, las actividades de atención con cobertura estatal o nacional, las modificaciones, los requisitos para la solicitud de registro de las entidades de atención previstos en el artículo 190 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños y Adolescentes, los requisitos para la inscripción de programas, la denegación de la inscripción, vigencia del registro, vigencia de inscripción, rendición de cuentas, porque también deben rendir cuentas, la inspección y medidas, que las entidades de atención pues, y los programas de proyectos de protección de niños, niñas y adolescentes son inspeccionados por la Defensoría del Pueblo. No obstante, la autoridad competente que otorgó o renovó el registro efectuó la inscripción cuando compruebe irregularidades en la prestación del correspondiente servicio, según la gravedad del caso, podrá imponer a las entidades de atención los programas de protección las siguientes medidas: advertencia, suspensión, suspensión de tiempo determinado, revocación del registro de inscripción. Pues también tiene sus consecuencias en el caso de que no cumple con los lineamientos, ¿no? La Defensoría del Niño y Niña del Adolescente, en el artículo 201, me dice que es un servicio de interés público que en cada municipio debe ser organizado por la alcaldía y de acuerdo con su población deberá contar con más de una defensoría. Asimismo, las defensorías de niños, niñas y adolescentes pueden ser organizadas por la sociedad, a saber, por los consejos comunales, por el comité de protección, por las asociaciones, por las fundaciones, por las organizaciones sociales o por cualquier otra forma de participación ciudadana. El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para fortalecer las defensorías de niños, niñas y adolescentes creadas por la sociedad. Las defensorías de niños, niñas y adolescentes tienen como objeto promover y defender los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y cada defensoría pues tendrá un responsable a los efectos de esta ley. Los tipos de servicio, las defensorías de niños, niñas y adolescentes pueden prestar a estos y a sus familias, entre otros, pues los siguientes servicios: orientación y apoyo interdisciplinario, orientación en los casos que meriten la atención de otros programas y servicios, entre otros. Igualmente, pues está la forma de registro, los requisitos para ser defensor o defensora, los requisitos para el registro de la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes, la denegación del registro, la vigencia, que también se pueden ser inspeccionadas y sujetas a aplicación de medidas, las infracciones a la protección de vida, las sanciones, ya eso va más o atañe más a lo que es la consideración del niño, niña, adolescente. En este caso, pues me indica que la competencia del procedimiento regulado en el 214 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, la jurisdicción penal ordinaria es competente para imponer las sanciones penales siguiendo el procedimiento penal ordinario y el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es competente para imponer las sanciones previstas en la sección segunda de este capítulo siguiendo el procedimiento previsto. Bueno, va a depender, o sea, qué es lo que se infringió al niño, niña, adolescente para saber si es jurisdicción penal ordinaria o jurisdicción especializada. La legitimación, la acción pública, las agravantes, cuáles serían esas infracciones y sanciones, por decir, violación del derecho a opinar, violación del derecho a manifestación, violación de obligación de manutención, violación del derecho a la identidad, violación del derecho a ser inscrito o inscrito a tener documentos de identidad. Por ejemplo, en esta, todo funcionario o funcionario público que entorpezca, impida, retrase, viole o amenaza el ejercicio del derecho a ser inscrito, inscrita o obtener los documentos de identificación de un niño, niña o adolescente, será responsable civil, penal y administrativamente, y en consecuencia será sancionado o sancionada con multa de 15 unidades tributarias a 90 unidades tributarias. En el caso de que exista una violación del derecho a ser inscrito o inscrita y a tener documentos de identidad, ese niño, niña o adolescente.
Están otras infracciones como el alojamiento ilegal de un niño o niña, el transporte ilegal de un niño o niña adolescente, la entrega ilegal, del suministro y exhibición de material impreso, de la admisión o lucro por trabajo de niños, la obstaculización de inspección y supervisión, el incumplimiento de los lapsos, el abandono mala fe en los trámites judiciales y demás. También están las multas en la sección tercera y los cálculos de multas, las multas a personas jurídicas cuando las infracciones a que se refiere, pues esa sección y la sección segunda sean cometidas por personas naturales que trabajen para personas jurídicas y en razón de sus funciones se le impondrá pues a la persona jurídica una multa equivalente a la infracción correspondiente. Y ya están las sanciones penales, que serían los tipos penales, o sea, en el caso de que se le cometan en contra de niños, niñas, adolescentes, por decir, una tortura, por parte inclusive de funcionarios, el funcionario público que por sí o por otro ejecute contra algún niño o niña o adolescente actos que produzcan graves sufrimientos o dolor con el propósito de obtener información de la víctima o de un tercero, será penado o penada con prisión de 1 a 5 años. El parágrafo primero me indica que en la misma pena incurre quien no siendo funcionario público o funcionaria pública ejecute la tortura por este determinado. Y el parágrafo segundo, si resulta una lesión grave o gravísima, la pena será de prisión de 2 a 8 años. Y concluimos con el parágrafo tercero, al decir que si resulta la muerte, la pena será de prisión a 15 a 30 años. Entonces, son tipos penales previstos en una ley orgánica, en este caso la ley orgánica para la protección de los niños, niñas y adolescentes. También está el trato cruel o maltrato, el trabajo forzoso, la admisión o lucro por trabajo contraindicado, la admisión o lucro por trabajo de niños, niños hasta 8 años, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, el abuso sexual a adolescentes propiamente en el 259. Igualmente, pues me indica allí la forma de proceder de ese abuso sexual, el suministro de armas o municiones, el suministro de fuegos artificiales, el suministro de sustancias nocivas, el uso de niños, niñas y adolescentes para delinquir, que esto pasa mucho en jurisdicción no penal ordinaria, cuando los adultos hacen uso de niños, niñas y adolescentes para delinquir, pues la pena para esos adultos, quien hace uso de esos niños, pues es bastante larga, por decirlo, ¿no? Con una pena de prisión de 20 a 25 años, una pena grave. Y pues efectivamente porque constituye un hecho grave. El tráfico de niños, el lucro por entrega de niños, la privación ilegítima de la libertad, el desacato a la autoridad, falso testimonio, sustracción y retención de niños, niñas, adolescentes, omisión de atención, omisión de denuncia. Y están las acciones de protección a partir del 276, que la acción de protección pues, es un recurso judicial contra hechos, actos o omisiones de particulares, órganos e instituciones públicas o privadas que amenacen o violen derechos colectivos o difusos de los niños, niñas y adolescentes. Posteriormente siguen los procedimientos administrativos, que no me voy a detener en eso, porque pues eso forma parte del derecho civil, de la parte del derecho del procedimiento civil, que ustedes lo van a ver en otras materias propiamente. Y bueno, pero están contempladas en el del artículo 284 en adelante. Está la forma de ese procedimiento administrativo del 294, están los recursos, el agotamiento de la vía administrativa, está el procedimiento para la conciliación ante las defensorías de los niños, niñas, adolescentes, la homologación judicial, las disposiciones a ese, preferentes a esa materia y en los casos de materia contencioso administrativa y de protección. Igualmente está la previsión y aprovisionamiento de recursos económicos en los fondos de protección de niños, niñas, adolescentes, la obligación de previsión, que es forma parte del presupuesto nacional, bueno, toda esa parte administrativa. Y ya pues me voy a detener ahora un poco más en las instituciones familiares contempladas en el título cuarto, el capítulo 1, disposiciones generales, e iniciamos con el artículo 345, que me indica qué es lo que es la familia de origen. La familia de origen es la que está integrada por el padre y la madre, o por uno de ellos y sus descendientes, ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad. La unidad de filiación me indica que los hijos e hijas, independientemente de cuál fuera su filiación, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones con relación a su padre y a su madre. Luego están las disposiciones generales y me indica lo que es la patria potestad, que es el conjunto de deberes y derechos del padre y de la madre
en relación con los hijos e hijas que no hayan alcanzado la mayoría y que tiene por objeto el cuidado y desarrollo y educación integral de los hijos e hijas. Entonces, recuerden, familia de origen, la que está integrada por el padre, la madre o por uno de ellos. La patria potestad, ese es el conjunto de deberes y derechos del padre y la madre en relación con los hijos e hijas que no hayan alcanzado pues la mayoría de edad, que tienen por objeto el cuidado, desarrollo y educación integral de los hijos, o sea, ambos, ¿no? Lógicamente que la patria potestad puede ser también recaída no solo de los padres, pero depende del caso, de los casos. La patria potestad pues comprende la responsabilidad de crianza, la representación y la administración de los bienes de los hijos e hijas sometidas a ellos. Recuerden lo que hablábamos de responsabilidad de crianza, que no solamente es propender de todos los bienes materiales, sino también atención, afecto, amor a ese hijo e hija que está en pleno desarrollo. La titularidad fuera del matrimonio y las uniones estables de hecho, que en los casos de hijos e hijas comunes habidos fuera del matrimonio y las uniones estables de hecho, que cumplan con los requisitos establecidos en la ley, la patria potestad corresponde y la ejercen conjuntamente el padre y la madre. Cuando el padre y la madre ejercen de manera conjunta la patria potestad, los desacuerdos respecto de los hijos e hijas se resolverán conforme a lo previsto en el artículo anterior. Las medidas en caso de divorcio, separación de cuerpos, nulidad del matrimonio, la privación de la patria potestad, que está contemplada en el artículo 352, que me indica que el padre o la madre o ambos pueden ser privados de la patria potestad respecto de sus hijos o hijas cuando los maltraten física, mental o moralmente, los expongan a cualquier situación de riesgo o amenaza a los derechos fundamentales del hijo o hija, incumplan los deberes inherentes a la patria potestad, traten de corromperlos o prostituirlos o fueren conniventes en su corrupción o prostitución, abusen de ellos o ellas sexualmente o los expongan a la explotación sexual, sean dependientes de sustancias alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicas u otras formas graves de farmacodependencia que pudieran comprometer la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos o hijas, aun cuando estos hechos no corren sanción penal para su autor o autora, sean condenados o condenadas por hechos cometidos, por hechos punibles cometidos contra el hijo o la hija, sean declarados entredichos o entredichas, se nieguen a prestarles la obligación de manutención, inciten, faciliten o permitan que el hijo o hija ejecute actos que atenten contra su integridad física, mental o moral. El juez o jueza atenderá la gravedad, reiteración, arbitrariedad y habitualidad de los hechos para efectivamente pues tomar acción en cuanto a la patria potestad. También está la extinción de la patria potestad en el artículo 356 y me indica que la patria potestad se extingue en los siguientes casos: la mayoría del hijo o el hija o la hija, emancipación del hijo o hija, muerte del padre, de la madre o de ambos, reincidencia en cualquiera de las causales de privación de la patria potestad previstas en el artículo 352, consentimiento legal para la adopción del hijo o la hija, excepto cuando se trata de la adopción del hijo o hija por el otro cónyuge. Y en los casos previstos en los literales C y D, la patria potestad C, D y E, puede extinguirse solo respecto al padre o la madre, ¿ok? Por muerte, reincidencia o consentimiento legal. Está la competencia judicial, que me indica que la privación, extinción y restitución de la patria potestad deben ser decididas por el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, siguiendo para ello el procedimiento previsto en la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. La responsabilidad de la crianza, que ya lo hablamos, pero sin embargo, pues a partir del artículo 358 está un poco más extendida o explicada, ¿no? Me indica que la responsabilidad de crianza comprende el deber, derecho y derecho compartido, igual e irrenunciable, del padre y de la madre de amar, criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas, así como la facultad de aplicar correctivos adecuados que no vulneren su dignidad, derechos o garantías o desarrollo integral. En consecuencia, se prohíbe cualquier tipo de correctivos físicos, de violencia psicológica o de trato humillante en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes. Este artículo es sumamente importante porque, como lo indiqué, no solamente señala el deber material de darle todo a sus hijos, sino también ese deber moral de amar, crear, formar y educar. Entonces, amor, atención,
cariño, cuidados, o sea, ternura. No solamente es llegar y darle, pues sí, de lo que necesita, sino también preguntarle cómo está, cómo se siente, cómo va en su escuela, amarlo, amarla, que, o sea, prestarle toda esa atención que los niños, niñas y demás en pleno desarrollo requieren. El ejercicio de la responsabilidad de crianza, contemplado en el artículo 359, las medidas sobre responsabilidad de crianza, 360, luego está la revisión y modificación de la responsabilidad de crianza, que dice que el juez o jueza puede revisar y modificar las decisiones en materia de responsabilidad de crianza a solicitud de quien esté sometido a la misma, si tiene 12 años o más, o del padre o de la madre o del Ministerio Público. Toda variación de esa decisión anterior en esta materia debe estar fundamentada en el interés del hijo o de la hija, quien debe ser oído si la solicitud no ha sido presentada por él o ella. Asimismo, debe oírse al fiscal del Ministerio Público. La improcedencia, la competencia judicial, que todo lo relativo a la atribución y modificación de la responsabilidad de crianza debe ser decidido por vía judicial, o sea, los tribunales. Luego está la obligación de manutención. La obligación de manutención pues comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura y asistencia, atención médica, recreación y deportes requeridos por el niño, niña o adolescente. La subsistencia, la obligación de manutención, que es un efecto de la afiliación legal o judicialmente establecida que corresponde al padre y a la madre respecto a sus hijos o hijos que no haya, e hijas que no hayan alcanzado la mayoría de edad. El establecimiento de la obligación de manutención en casos especiales. La afiliación pues resulta indirectamente establecida a través de sentencia firme dictada por una autoridad judicial. La afiliación resulte de la declaración explícita y por escrito del respectivo padre o una confesión de este que conste en documento auténtico, a juicio del juez o jueza que conozca de la respectiva solicitud de alimentos, el vínculo filial, resulta de un conjunto de circunstancias, elementos de prueba que conjugados constituyen indicios suficientes, precisos y concordantes. Están las personas obligadas de manera subsidiaria. Si el padre o la madre han fallecido, no tienen medios económicos, están impedidos para cumplir la obligación de manutención, esta recae en los hermanos o hermanas mayores del respectivo niño o niña adolescente, los ascendientes por orden de proximidad y los parientes colaterales hasta el tercer grado. La obligación puede recaer asimismo sobre la persona que representa al niño, niño o adolescente o a falta de padre y de la madre o sobre la persona a la cual le fue otorgada la responsabilidad de crianza. Los elementos para la determinación, la improcedencia, la equiparación de los hijos, la oportunidad de pago, bueno, todo eso, la forma de cómo se procesa la manutención, pues está contemplada en la ley y eso forma parte del derecho civil y procesal civil. Luego está la convivencia familiar, que es el derecho de convivencia familiar. El padre o la madre que no ejerza la patria potestad o que ejerciéndola no tenga la responsabilidad de custodia del hijo o de la hija, tiene derecho a la convivencia familiar y el niño, niña o adolescente tiene este mismo derecho. El contenido de la convivencia familiar puede comprender pues no solamente el acceso a la residencia del niño o la niña o el adolescente, sino también a la posibilidad de conducirlo a un lugar distinto de su residencia, así se autorizar especialmente para ello al interesado o interesada en la convivencia familiar. Asimismo, puedan comprender cualquier otra forma también de contacto entre el niño, niña, adolescente y la persona que se le acuerda la convivencia familiar, tales como comunicaciones telefónicas, telegráficas y computarizadas. La fijación del régimen de convivencia, cómo se fija ese régimen, la limitación del régimen de convivencia, el incumplimiento del régimen de convivencia, que indica que al padre, la madre o quien ejerza la custodia que de manera reiterada e injustificada incumpla el régimen de convivencia familiar, obstaculizando el disfrute efectivo del derecho del niño, niña, adolescente o a mantener relaciones y contacto directo con su padre o madre, podrá ser privado o privada de la custodia. La retención del niño o niña, el padre o la madre que sustraiga o retenga indebidamente un hijo o hija cuya custodia haya sido otorgada al otro o a un tercero, deberá ser combinado judicialmente que lo restituya a la persona que ejerce la custodia y responde por los daños y perjuicios que su conducta ocasione al hijo o hija, debiendo reintegrar todos los gastos que se haya hecho para obtener la restitución del niño, niña o adolescente retenido. Inclusive esto opera en el ámbito internacional, ¿no? De restitución internacional, el ámbito de menores. Las autorizaciones para viajar, que están en el artículo 391,
392 y 393. El 391 me indica que los niños, niñas y adolescentes pueden viajar dentro del país acompañados por sus padres, madres, representantes o responsables en caso de viajar solos o con terceras personas requieren autorización de un representante legal expedida por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes por una jefatura civil o mediante documento autenticado. La familia sustituta, que está en el 394, y me indica que se entiende por familia sustituta aquella que, no siendo la familia de origen, acoge por decisión judicial a un niño, niña, adolescente privado permanente o temporalmente de su medio familiar, ya sea por carecer del padre o por carecer de la madre, o porque estos se encuentran afectados en la titularidad de la patria potestad o en el ejercicio de la responsabilidad de crianza. La familia sustituta puede estar conformada por una o más personas y comprende pues las modalidades igualmente de colocación familiar o en entidad de atención, la tutela y la adopción. Sus principios fundamentales están consagrados en el 395 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Entre ellos, pues, el niño, niña y adolescente debe ser oído u oída y su consentimiento es necesario si tiene 12 años o más y no discapacidad mental que le impida discernir, entre otros principios fundamentales. La finalidad de esta colocación familiar tiene por objeto pues, otorgar la responsabilidad de crianza de un niño o adolescente de manera temporal y mientras se determina una modalidad de protección permanente para el mismo. La responsabilidad de crianza puede ser entendida de acuerdo a lo dispuesto en los artículos anteriores y puede conferirse la representación del niño o niña adolescente para determinados actos. Bueno, pues luego de ahí pues están los seguimientos, la interrupción y demás, la forma de hacer seguimiento, esa responsabilidad de crianza y demás, esa colocación. La adopción en el 406, que me indica que es una institución de protección que tiene por objeto proveer al niño, niña, adolescente apto para ser adoptado o adoptada de una familia sustituta permanente adecuada, que ya son medidas permanentes, una adopción es de carácter permanente. La edad para ser adoptado, solo pueden ser adoptados o adoptadas quienes tengan menos de 18 años para la fecha en que se solicite la adopción, excepto si existen relaciones de parentesco o si la persona a ser adoptada ha estado integrado al hogar del posible adoptante antes de alcanzar esa edad o cuando se trata de adoptar al hijo o hija del otro cónyuge. ¿Ok? La capacidad para adoptar se adquiere a los 25 años. O sea, esa es la capacidad para ser adoptante. Desde los 25 años ya puede una persona adoptar. Em, Diferencia entre adoptante, adoptado, adoptada. El adoptante pues debe ser 18 años mayor, por lo menos. Em, que 25 en este caso, o sea, como ya lo dijimos, que el adoptado, o sea, debe ser mayor que la persona va a adoptar cuando se trata de la adopción del hijo o hija, uno de los cónyuges las cónyuges por el otro cónyuge. La diferencia de edad podrá ser de 10 años. El juez o jueza, en casos excepcionales y por justos motivos debidamente comprobados, puede decretar adopciones en las cuales el interés del adoptado justifique una diferencia de edad menor. Pero pues lo que se maneja es efectivamente que la capacidad para ser adoptante está o se adquiere a los 25 años. Esa es la premisa general. Igualmente está el consentimiento. Para la adopción se requieren los consentimientos siguientes: el de la persona a ser adoptada si tiene 12 años o más, de quienes ejerzan la patria potestad, del representante legal, de lo de la cónyuge o de la persona a ser adoptada, de lo de la cónyuge del posible adoptante. Bueno, una serie de trámites para efectivamente verificar si es viable o no la adopción. Todo eso contemplado en los artículos 420, 21, 22, 23, 27, 29 y demás. Luego está pues el procedimiento como tal, que esa es la parte adjetiva o la parte procedimental de las distintas instituciones que vimos y pues lógicamente eso forma parte del derecho civil, del derecho procesal civil, efectivamente. Y ya ahí concluimos en el artículo 525, que es toda la parte procedimental, y ya del 526 en adelante es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que recuerden que también está dentro de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, y que el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, pues lo que busca es que aquellos adolescentes que están en conflicto con la ley penal, pues también tengan sus órganos judiciales y sus órganos administrativos que lo van a ayudar a superar
pues ese conflicto que se lo van a ayudar a insertarse en la sociedad de manera armónica y pacífica a través de un juicio educativo donde este adolescente pues efectivamente tendrá ciertas medidas que se le van a imponer por este trimestre. Con este tercer encuentro, los invito a que de manera autodidacta profundicen con todas estas instituciones y con el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, como indiqué, que es pues un conjunto también de normas y órganos y entes del poder público que formulan, coordinan, supervisan y evalúan y ejecutan las políticas y programas destinados a garantizar los derechos de los y las adolescentes que están en conflicto con la ley penal, adolescentes que, bueno, cometen hechos delictivos y que efectivamente se verifica un grado de responsabilidad o que son declarados penalmente responsables por los delitos cometidos, pero que estos delitos pues son en todo caso sancionados conforme a jurisdicción especializada y que esa jurisdicción especializada lo que busca es que el adolescente comprenda e internalice la ilicitud y la magnitud del daño causado. Bueno, fue un gusto haber compartido estos espacios transformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto Superior de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento de Táchira, Venezuela para el mundo. Hasta luego.